A veces Dios pone cierto tema, cierto mensaje, cierto pasaje cuando uno lee, cuando uno medita y lo hace ver. El Señor quiere que comparta porque el Señor tiene un plan para tu vida y Él tiene un lugar que Él ha preparado para ti allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras estamos en esta tierra no podemos caminar el camino cristiano, el camino siguiendo a Cristo, por nuestras emociones o por pensamientos, opiniones de otros, hermano, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y más perverso. ¿Cuántos tienen corazón? Entonces es para todos nosotros esa palabra, porque el corazón es engañoso y perverso que nos puede, hermano, desviar del propósito principal de Dios. Y el propósito de Dios es que usted sea salvo y toda la humanidad sea salvo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en este día, basado a lo que hemos leído, hermano, traigo como tema, hermano, aleluya, tan cerca, sin embargo tan lejos. Después usted lo va a entender. Tan cerca, sin embargo, tan lejos. El nombre Judas, hermano, significa alabanzas a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que significa. Cada nombre tiene un significado. Su nombre tiene un significado. A veces papá y mamá ponen un nombre porque entiende el significado, otros nomás lo ponen. Pero Judas significa alabanzas a Dios. Y en ese tiempo, hermano, ese nombre era popular en el pueblo, en la nación de Israel. Hermano, aleluya, era un nombre muy conocido, muy popular. Y la Biblia dice que uno de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo también se llamaba Judas. Y está en la Biblia. ¿Cuántos están aquí? Se llamaba también Judas. Entonces Simón, el padre de Judas Iscariote, hermano, aleluya, quizás el deseo era que hiciera honor a ese nombre que significa alabanzas a Dios. Su vida, la vida de Judas, hermano, comenzó tan prometedora. Su nombre significa alabanzas a Dios. Después, hermano, usted se da cuenta que el Señor, hermano, aleluya, lo escogió como uno de los discípulos. Pero ese nombre, esa vida de ese hombre, hermano, aleluya, que Dios quiere usar como, o está usando como ejemplo para hablarnos a nosotros, que ser cristiano es más que venir a la iglesia. Que ser cristiano es más que traer un canto. Que ser cristiano es más que predicar. Va más allá. ¿Cuántos alaban al Señor? Que el Señor nos ayude a estar en lo que estamos compartiendo hoy. Entonces su vida comenzó, hermano, tan prometedora. Pero después que Judas, hermano, traicionó al Señor, no traicionó a su país, no traicionó a una familia, traicionó, hermano, al unigénito Hijo de Dios. Y cuando él hizo eso, ese nombre Judas cambió. ¿Cuántos están aquí? Judas destruyó, hermano, el valor de ese nombre para siempre. Usted no escucha ahora a los niños que se llamen Judas, o usted conoce a alguien en su familia que se llame Judas. Levante la mano, porque yo no conozco ninguno. Cambió. Judas Iscariote destruyó ese nombre para siempre. Nadie, ninguna mujer que da luz quiere que su hijo se llame Judas. Yo hasta la fecha no conozco un niño que se llame Judas. Cuando Judas significa alabanzas a Dios. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Judas, hermano Iscariote,
debe de ser o es, hermano, aleluya, una advertencia para la iglesia, aquí y mundialmente. ¿Cuántos están aquí? Cuando el Señor habló de él, y no voy a leer la escritura por el tiempo, y ahí en Mateo 26, en 24, el Señor habla referente a Judas, dice: mejor le hubiese sido no haber nacido. Usted ya lo ha leído, y si no lo ha leído, pues ahí puede apuntar esa escritura, Mateo 26, 24. Hablando Cristo, mejor le hubiese sido no haber nacido. Es tremendo. Entonces, esa persona, hermano, Judas Iscariote, es, hermano, una advertencia, o debe de ser una advertencia para la iglesia, aleluya, de Jesucristo, o la iglesia mundial. Alabado sea Dios. Porque cuando el Señor habla, hermano, a veces piensa: oh, para mí. No, es para todos. Para todo aquel que dice ser cristiano. Porque decirlo es fácil. Y Dios quiere tu corazón. A su nombre. Judas, hermano, tuvo la mejor oportunidad. Fue uno de los 12 discípulos, hermano, uno que Cristo escogió para que fuese su discípulo, hermano, y estuviese con él durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Mira qué privilegio, qué oportunidad. Judas, hermano, aleluya, escuchó 3 años y medio la enseñanza y predicación de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo predicó el mismo mensaje, porque el Señor los envió a predicar y a sanar y a libertar, echar fuera demonios, y entre ellos estaba también Judas. ¿Cuántos están aquí? Judas, hermano, abandonó todo por causa de Cristo para estar en su presencia. Una vez los discípulos dijeron: Señor, lo hemos dejado todo, lo hemos abandonado todo. Judas era uno de ellos. Todo lo dejó por causa de Cristo para estar en su presencia. Judas tenía un ministerio importante entre los 12, hermano. No solamente ser un apóstol o un discípulo de Cristo, sino que también era el tesorero entre los 12. Cristo lo había puesto como tesorero, y Judas había visto las obras maravillosas de Cristo. Como Cristo, hermano, sanaba, libertaba, predicaba, enseñaba. El poder y la gloria de Dios se movía, aleluya, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada había, hermano, aleluya, en él que lo distinguiera de Pedro, de Jacob, de Juan. No había nada que lo distinguiera de ellos. Nadie sospechó entre los 12 que Judas iba a ser un traidor. 3 años y medio ese grupito de 12 con el Señor. Ellos nunca sospecharon que Judas Iscariote era uno. Mira, por eso al hombre uno puede engañar, pero al Señor no lo podemos engañar. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Durante 3 años y medio, hermano, Judas caminó, hermano, estuvo con el autor de la vida, el Salvador del mundo, interactuó personalmente, hermano, convivió, se rió, platicó, comió juntos, aleluya, hermano, con Dios hombre, que es Cristo. Oh, ¿cuántos están aquí? Aleluya. Y sin embargo, hermano, con todo eso, no fue salvo.
Por eso el Señor ponía en mí, habla y di. Uno puede estar tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Él interactuó, caminó, anduvo con Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él tuvo el privilegio de verlo, de escucharlo y andar con Él. Hermano, aleluya. Toda esta oportunidad Él lo tuvo. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Y echó de menos la salvación. Echó de menos la salvación. Por eso uno puede estar tan cerca. Vamos ahí, vamos a leer esta escritura rápidamente allá en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Es un pasaje muy conocido y usted ya lo sabe, pero lo vamos a leer. Y dice la palabra de Dios de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice examinaos. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Yo debo de examinarme y yo debo de probarme. No con las opiniones de otros, a la luz de esta verdad. ¿Cuántos están aquí? A la luz de esta verdad, la palabra del Señor. Ahora quizás, hermano, su pregunta sería: si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? Quizás usted se ha hecho esa pregunta una y otra vez, hermano, aleluya. Si el Señor ya sabía que Judas iba a traicionarlo, ¿por qué lo eligió? Si el Señor, hermano, aleluya, ya sabía que Judas iba a hacer esto, ¿por qué el Señor invitó a Judas en la compañía de los discípulos, hermano, que Él había escogido, sabiendo que Judas era un traidor, era hijo de perdición, diablo, porque eso dijo Cristo de él, y un ladrón? ¿Usted acercaría a alguien con sus hijos, en su casa, o en cualquier situación, o en la familia, una persona que es traidor, hijo de perdición, diablo y ladrón? ¿Usted quisiera estar más lejos de esa persona o no? Entonces, ¿por qué el Señor lo hizo parte de entre sus discípulos que Él había escogido? Vamos a leer otras dos escrituras rápidamente y después voy a continuar. Allá en San Juan, los dos van a ser en San Juan capítulo, el primero, gloria a Dios, San Juan capítulo 6, versos 70 y versos 70 y 71. Usted puede leerlo todo en casa. San Juan capítulo 6, versos 70 y versos 71. Jesús le respondió. No le respondió Pedro, no le dijo Pablo, no, Cristo hablando. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es que Cristo se equivoca. Y el 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos también ahí mismo en San Juan capítulo 12, verso 4. Capítulo 12. Entonces miramos ahí que era un diablo, porque cuando lo menciono usted podrá decir: el pastor anda añadiendo cosas. No, el Señor lo dice, la Biblia lo dice. Ya de hijo de perdición y traidor, pues usted ya lo sabe, está lleno en la escritura. ¿Cuántos alaban a Dios?
capítulo 12, verso 4 al 6. Y dice de esta manera: y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, a Judas no le importaba a los pobres, sino porque era ¿qué? Y teniendo la bolsa, ¿qué hacía? De lo que se echaba en ella, lo que no le pertenecía, la bolsa, de ahí metía la mano. Y dice la Biblia que era el ladrón. ¿Cuántos meten la mano en lo que no le? El Señor dice: pruébame ahora en esto. Si tu corazón ama a Dios, por eso Dios quiere el corazón. Porque si usted le da tu corazón a Dios, nada de las demás cosas te es pesada. Porque usted lo ama a Él. Porque si no, va a seguir el ejemplo de Judas y va a sustraer de lo que no le pertenece. Y puede estar tan cerca, pero a la misma vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Eso no lo dijo los apóstoles, lo dijo Cristo. A veces estos mensajes la iglesia no quiere oír. Aquí sí se va a predicar. Que a veces los mensajes que quiere oír es que el pastor ande con el aceite para bañar a los... No, estos son los mensajes que te va a decir: Señor, yo no conozco mis errores, pero tú la ves, muéstrame. Yo sé que tú vienes pronto, yo no quiero quedarme aquí. Háblame como me tienes que hablar, porque el que me conoce mejor eres tú, Señor. Y yo no quiero quedarme en esta vida cuando tú, oh, a su nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces miramos ahí en esa escritura, hermano, que él era también un ladrón. Entonces la pregunta, hermano, aleluya, en primer lugar, gloria al nombre del Señor, ¿por qué Jesús lo escogió? Primero, para que la escritura se cumpliese. Y allí no lo vamos a leer por el tiempo, pero San Juan 13:18, hay muchas otras escrituras. Para que la escritura se cumpliese, aún ahí donde leímos nos habla, alabado sea Dios. Y en segundo lugar, para servir como advertencia a la iglesia. Que usted no se sienta porque no falta ningún culto, yo ya estoy allá, o porque canto, porque predico, porque danzo. No, Cristo quiere tu corazón. Él dice: dame tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Entonces es una advertencia. Porque así como Judas siguió al Señor, hermano, y vio cosas maravillosas que Cristo hizo, aún así permaneció perdido. Aún así, hermano, estaba lejos. También en las iglesias alrededor del mundo entero, las iglesias, puede haber personas, todos los servicios, todos los domingos, sus nombres en el registro de la iglesia está, pero no son salvos. Que no haya amenes. Puede estar su nombre en el registro de la iglesia, pero no en el registro del cielo. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Jesús consideró a Judas, hermano, como un
seguidor potencial, un hombre con potencial. Cuando Cristo te encontró, te buscó, usted no va a buscar algo que no sirve. Sí, lo vil y lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar al fuerte y al sabio de este mundo. Entonces estábamos nosotros destituidos, lo vil, y Cristo vino y buscó, aleluya, y te escogió con un propósito, y usted tiene un potencial. No todos lo creen. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y Jesús, hermano, aleluya, aparte, y lo llamó, hermano, al discipulado. Y lo llamó tan sincero, hermano, aleluya, como lo hizo con Pedro, con Jacob, con Juan y los demás, aleluya, apóstoles. De la misma manera, con el mismo amor, con la misma sinceridad, llamó y escogió a Judas también. Si Judas hubiese respondido al amor y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano, hubiese sido un pilar en la iglesia primitiva. Pero no lo fue. Y voy a continuar. La pregunta puede seguir en su mente: ¿por qué? ¿Por qué Jesús lo escogió como un discípulo? Es fácil responder esa pregunta. ¿Y sabes por qué es fácil responder esa pregunta? ¿Por qué Cristo le escogió a él, a Judas Iscariote, como uno de sus discípulos? La pregunta es: ¿por qué Jesús nos escogió a nosotros? Cuando Cristo te miró a ti por primera vez, ¿usted piensa que lo vio perfecto, bueno, sin mancha, santo? Nos vio al igual que Judas, con una naturaleza caída. Entonces la pregunta es fácil contestar. ¿Por qué a Judas? Pues porque Cristo te escogió. Ladrón, borracho, maldiciente, blasfemo, idólatra, con una naturaleza caída, destituido de su gracia. Pero Él vino y te amó y te dio una oportunidad. Por gracia somos salvos. A su nombre. Entonces, así como Él escogió a Judas, y a nosotros nos escogió de la misma manera para ser su seguidor, para seguirle a Él. No porque nosotros tuviéramos algo que ofrecerle. ¿Qué tenemos que ofrecerle? Lo único que podemos ofrecerle es nuestro servicio a Él y nuestra alabanza a Él. Y aún eso le damos sancochado al Señor. Que no hay gamenes. Aún eso a veces decimos: si yo siento, lo hago. Como que si Él estuviera mendigando alabanza de ti, o el servicio a ti. Él es precioso. Por gracia. Por gracia. Judas tenía una posición, aleluya, por la gracia maravillosa de Dios. Tú estás sentado hoy en la casa del Señor por la gracia del Señor. A su nombre. Él nos eligió para que seamos su seguidor. Él tenía todo, hermano, para ofrecernos, y todo, hermano, la lucha fue por su gracia. Su gracia. Sabiendo eso, recordando, aleluya, que fue un acto, hermano, de gracia de Dios, que Judas tuvo esa oportunidad, y usted y yo también tenemos una oportunidad. Y la pregunta del millón es: ¿qué vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo vas a traicionar? ¿Te vas a avergonzar de Él? ¿Le vas a servir con todo tu corazón? ¿Te vas a someter a Él? ¿Le darás tu corazón a Él o lo rechazarás? No le darás a Él. La decisión usted lo toma. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer
con Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? A Judas le interesó más 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Vendió a su Señor. A veces nosotros, hermano, es una pregunta que es un mensaje en sí. ¿Qué harás con Jesús? Muchos en la iglesia no están cuando pueden. Si no estás enfermo, no puedes levantar, es otra cosa. Pero muchos pueden. ¿Cuánto te paga el patrón? Que vale más de lo que Cristo te da. Yo trabajé con personas, y quizás usted en su trabajo haya personas que son del sábado. Ellos no trabajan los sábados. Ellos dicen, no, este es contra mi fe, mi creencia. Y lo respetan porque no te pueden discriminar por tu religión. Pero al cristiano en la hora de culto te dice, ven, te voy a pagar $10. Y si Dios no multiplica eso, cae en sacos rotos. ¿Qué harás con Jesús? Aquí hay un hermano, que unos hermanos que conocemos, y sus hijos son manager de ahí de la compañía y todo, ahí muchos años, y le ofreció el trabajo. Dijo, no, allá y todo, y fueron, y le dijeron, los días que tú vas al culto, que lo primero le dijo el hermano, así, los días que tú vas al culto nosotros trabajamos. Entonces, si Dios es primero para ti, no te conviene esto. Thank you very much. Pero eso no voy a permitir que me lo roben. ¿Qué harás tú con Jesús? ¿Por cuánto estás dispuesto a venderlo? Oh, santo. A su nombre. ¿Qué harás con él? Judas, hermano, estuvo en la presencia de Jesús, pero la presencia de Jesús nunca estuvo en él. Es tremendo. Judas escuchó la voz de Jesús y Judas escuchó la voz del diablo. Y Judas tenía, como usted y yo, tomar una decisión. Y Judas prefirió poner su vida, su eternidad en las manos de Satanás que en las manos de Dios. Yo no sé cuántos están aquí porque están tan callados, como que estoy predicando solo. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Entonces, tus palabras, tus pensamientos, tus obras tienen que glorificar a Cristo. Si tu corazón es para Él, todo va a ser para Él. Con voluntad, con gozo, con alegría, aleluya, sirviendo al Rey de Gloria, a su nombre. La palabra de Dios, hermano, aleluya, nos enseña, y quizás usted, hermano, aleluya, pensaría o podríamos pensar que el último lugar, hermano, que Satanás quería o querrá unirse es, hermano, o sería donde está el pueblo de Dios, y es lo contrario, es el primer lugar donde él quiere entrar. Cuando usted decide buscar a Cristo, se levanta. Por eso el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo arrebata. Usted luego quiere doblar sus rodillas para orar y Él va a poner cosas para que usted no ore. Usted siente, el Espíritu pone dentro de ti, lea, escudriña la palabra, ve en un capítulo y usted decide, aleluya, y lo siente y dice sí. Y cuando usted se acerca a la Biblia, el enemigo le pone un montón de trabas.
Y uno pensará, él no. Para entrar en el pueblo, aleluya, estar donde está el pueblo de Dios. No, al contrario, es el primer lugar donde él quiere estar. Porque la manera, hermano, aleluya, que él puede obstaculizar o detener la obra de Cristo, su mejor oportunidad es infiltrándose en medio del pueblo. Es infiltrándose en medio. Una vez escuché a un siervo, y es la verdad: lo que lleva más gente al infierno no es la droga, no es la prostitución, es la religión. Porque la gente quiere predicar lo que la gente quiere oír, y el pueblo no quiere escudriñar la palabra. Todo lo que le dice es amén. Usted tiene que ver que esté en la palabra de Dios, porque estamos hablando de tu eternidad. ¿Cuántos están aquí? Estamos hablando de tu eternidad. Entonces, si el enemigo quiere derrotar, hermano, destruir la obra de Dios, su mejor oportunidad es infiltrarse, hermano, aleluya, en el pueblo de Dios y sembrar semillas de discordia. Sembrar semillas, hermano, aleluya, donde va a envenenar a los que están creciendo sanos. Ahora está cambiando las cosas, ¿verdad? Hoy tuvimos Santa Cena. Y la Santa Cena, el pan, y ahí vamos a ver, y yo sé que el tiempo, y ustedes a mí me dejan, yo aquí paso toda la noche. Porque es lindo la palabra del Señor. No hay alimento como la palabra de Dios. La palabra, hoy la Santa Cena, el pan, simboliza su cuerpo de Cristo. Por eso no tiene levadura. Usted no lo va a ver esas teleras, esos panes que usted agarra de la superior. No, eso tiene levadura. El pan que participamos no tiene levadura. La levadura es tipo de símbolo de pecado. Cristo no tuvo pecado, no hay en él ni engaño en su boca. Cuando nosotros participamos, decimos: tengo que vivir una vida sin pecado. Pero ¿cuántos participan y ni sale la puerta y ya mutiló el cuerpo de Cristo y los líderes? ¿Cuántos no toman la copa y toman el pan y antes que llegue a su carro ya hizo un despapalle con el cuerpo de Cristo? Va al corazón. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Entonces el enemigo siempre va a buscar la manera de infiltrarse, hermano. Y vamos a estas escrituras rápidamente, porque yo sé que el tiempo va rápido y quizás van a ser las únicas escrituras que le doy. Para lo otro nomás dar los puntos que quiero tocar. Pero vamos allá a Nehemías. Vamos a Nehemías primero, capítulo 4. Está en la Biblia, hermanos. Nehemías, Esdras, Nehemías, después Esther, Job, Salmos. Nehemías capítulo 4, verso 6. Lee el libro de Nehemías, es precioso. Oh, es para líderes. ¿Cuántos están aquí? Usted es un líder. Nehemías capítulo 4, verso 6 al verso 9. Lo voy a leer nomás ese pedazo, y de verso 11 después vamos a ir a leer ahí en Hechos. Pero dice en el capítulo 4, verso 6 al 9. Dice: edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo que, ¿para qué? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, ¿qué pasó? Se enojaron con furia. Y dice el 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, lo tienen todos, no sepan ni vean hasta que entremos ¿dónde? Y los que y hagamos cesar para que el enemigo destruya tu vida. Va a enviar a alguien que no ama a Dios para darle palabra de destrucción a su vida. Tenga cuidado a que presta su oído, porque estos oídos no te lo dio el diablo ni te lo dio el hombre, te lo dio Dios. Y Él dice que el que tenga oído oiga. Vamos allá a Hechos, porque yo ahí me detengo, hermano. La palabra es tan preciosa que Hechos capítulo 20, hay mucho que hablar. Un día vamos a estudiar todo Nehemías. Hechos capítulo 20, verso 27 al 30. Porque usted dirá, no, pues eso fue con Nehemías. Es lo mismo, el enemigo no duerme. Se infiltra y dice, vamos a entrar en medio para sembrar la mala semilla, sembrar enemistades, discordia, disensiones, chismes, todas esas cosas. Dice Hechos 20, capítulo 20, verso 27 al 30. ¿Lo tienen todos? Dice, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Hablando el apóstol a la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán ¿dónde? En Nehemías dijeron los enemigos, vamos a entrar en medio. Y Cristo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio. Entonces, ¿quién está en tu medio? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. A mí me ha tocado personas, quizás usted también, personas que supuestamente muy estudiosos, que fueron al instituto y que graduados, y una vez me dijo, tocando yo, no recuerdo qué pasaje era, algo así, y allá afuera me dijo, tú estás mal, porque todos los que están en la iglesia son cristianos y van al cielo, porque ya he estudiado, ya con título. A mí no me importa, eso no me atemoriza. Si hoy le dije, muéstrame en tu Biblia, y yo te muestro con la misma tuya, porque aquí estaba, que lo que me estás diciendo no tiene base bíblica. Así hay gente que se infiltra y no creen que todos. El Señor dice que va a haber trigo. Jesús escogió a 12. Eso dice. Uno era diablo, hijo de perdición, ladrón. ¿Cuántos están aquí? Entonces, es muy importante. Por eso, hermano, el Señor le interesa su corazón.
No voy a leer esa escritura otra vez, pero ahí en donde leímos al comienzo, dice en 2 veces, en Juan y en Lucas, menciona que Satanás entró en Judas. Una cosa es que Satanás te tiente, te zarandee, te tenga cautivo. Es terrible, es horrible. Solamente Cristo puede romper esas cadenas. Pero hermano, qué horrible es que Satanás entre en una vida. Eso lo convierte a esa persona un hijo del diablo. Por eso Cristo le dijo, el diablo. Porque el que vive en ti, el apóstol Pablo habla, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, Jesus. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque aquel que entra en ti y toma el control de tu vida, eso es lo que va a reflejar tu exterior. Ay, Jesus. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Entonces es tremendo, hermano. Y rápidamente quiero tocar unas cosas, porque voy a dejar algunas escrituras. Pero el Señor, hermano, lo que quiere es su corazón. Porque el corazón, allí en Jeremías 17, 9 en adelante, dice, es perverso y engañoso. Corazón. Corazón te puede decir, tú estás bien. Como cristiano, tú estás bien. Tu corazón, pero ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice la Escritura? Por eso el Señor dice, dame, hijo, tu corazón. Eso que es perverso en ti, aquel que es engañoso en ti, es tu corazón. Si tú me lo das, yo te transformo. Dámelo. Aún el corazón que tenemos, Dios te lo dio, usted no lo puso. Y aún así Dios no obliga ni a la fuerza. Él te hace la pregunta para que usted tome la decisión. Y usted puede decir, Señor, en oración, aquí está mi corazón, te lo doy a ti, te lo rindo a ti. O usted puede decir, no, yo no. Y aparentar una cosa. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Quiero hablar de 8 cosas rápido, hermano, porque yo sé que el tiempo rápido, de 8 cosas que de una persona que puede estar tan cerca. Por eso leímos Lucas, porque Lucas habla de los principales sacerdotes, los escribas, y la Biblia ahí continúa, los fariseos, los ancianos de la iglesia. Ellos son los que planearon, tramaron, hermano, el complot con Judas para matar a Cristo. Nadie sospecharía que el que iba a matar, el que planeaba la muerte, hermano, de Cristo, eran los que enseñaban y los que dirigían al pueblo. ¿Cuántos están aquí? Es tremendo. Y quiero dar nomás 8 rápidamente. Primero, las personas, hermano, pueden incluso profesar y pertenecer a la religión verdadera o la iglesia verdadera, y sin embargo estar aliados con Satanás. Lo voy a volver a decir. Las personas pueden incluso profesar y pertenecer a la religión verdadera y sin embargo estar aliados con Satanás. Pastor, ¿cómo? Ya lo hemos leído. Los principales sacerdotes y los escribas creían en el verdadero Dios, que se reveló a sí mismo a Abraham, Isaac y Jacob. Judas no solo era un seguidor de Jesús, sino que uno de los 12 que Cristo había escogido. Y sin embargo todos estaban, hermano, aleluya, aliados con Satanás
en el complot para dar muerte al Señor. Todos estaban aliados en complot para matar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le hablaba la verdad. Y Cristo dijo: mi palabra no tiene cabida en vosotros. Cuando usted es oveja, usted va a oír la palabra y va a decir: Señor, tú me conoces, ayúdame, yo me rindo a ti. Pero aquel que se siente que el orgulloso, que lo sabe todo, le es ofensa que el Señor venga y le señale, porque el único que puede apuntar ese dedo y decirle la verdad a uno se llama Jesucristo. Le decía yo a un hermano el viernes, se acercó y el hermano me hizo unas preguntas ahí de la Biblia, y qué bueno cuando nos sentamos a hablar la Biblia, porque somos cristianos. En vez de andar hablando tontería y medio, mejor la Biblia. Sí. A veces las hermanas están hablando y usted pasa y todo se calla. Cuando usted ya va allá, empieza el chisme otra vez. Digo, ¿qué estarán hablando? Y no voy a decir de por allá, aquí. Porque si usted está hablando de Dios, no importa quién pase, tú seguirás hablando. ¿Cuántos están aquí? Alabado sea Dios. Y el hermano me hizo una pregunta del eunuco y todo, el hermano sabe. Y ahí estuvimos platicando después del culto, allá afuera, gloria al nombre del Señor, y lo poco que platicamos. Pero le dije: hermano, hay personas que no van a recibir un mensaje de nadie. Le decía: Saulo de Tarso, ¿quién le podía ir a evangelizar y decirle: Saulo, tú estás equivocado? Nadie. Ni Pedro ni Juan, porque él se sentía que aventajaba a sus contemporáneos, era un hombre pero tremendo. Entonces, ¿qué iba a venir un pescador a decirle? Y hay situaciones, como en el caso de él, Cristo se presentó. Y lo tumbó de donde iba. Y usted sabe la historia. Nicodemo era maestro en Jerusalén, en todo Israel era conocido. ¿Quién iba a poder hablarle a Nicodemo que estaba mal y que tenía que nacer de nuevo? Nadie. Tenía que ser Cristo, el único que le puede decir: tú tienes que nacer de nuevo. Hay cosas en tu vida que usted puede decir: a mí nadie me puede decir, yo así soy. Lea la escritura y va a ver cómo el Señor te va a decir. Porque la palabra en sí misma, ella es agua que te está limpiando. Ella te va purificando, te va santificando. Pero si el que no lee Biblia es pura chuleta. Y yo sentí, pura carne sentiste. No hay como la palabra de Dios. Entonces ellos, hermano, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos creían, hermano, en el mismo Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Ellos creían, hermano, aleluya, en la palabra de Dios. Aún así, muchos, hermano, aleluya, o ellos que profesaban, que creían y estaban en la palabra, supuestamente ellos estaban tan lejos. Y eso mismo pasa muchas veces, hermano, aleluya, en el pueblo de Dios, hablando mundialmente. Ellos se aliaron, Judas con todos los líderes religiosos, el discípulo que Cristo había escogido para matar al Señor. Así también, hermano, hay mucha gente que profesa ser cristiano, pero están en armonía con Satanás, no con Jesucristo. Y aunque suena duro, es la verdad. Profesan conocer a Dios, dice el apóstol, mas con sus hechos lo niegan. Son abominables. Eso dice la Biblia. Profesan: oh, yo soy. ¿Qué me dice tus hechos? Tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Tus hechos. Oh, nuestros hechos. Somos cartas abiertas y leídas por todo. ¿Cuántos alaban a Dios?
Decía el apóstol Juan, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Segundo, que no le quiero quitar mucho. Segundo lugar, la profesión religiosa no es suficiente. Los principales sacerdotes y escribas, hermano, profesaban conocer y temer al Dios verdadero. Ellos profesaron creer en la Escritura. Judas profesó ser un seguidor de Cristo y sin embargo mataron al Salvador del mundo, que no tenía pecado. Entonces cualquier persona puede profesar, hermano, profesar o ser un seguidor de Cristo y profesar de su fe. Pero ¿cómo será esa fe? ¿Será genuina? Ya ves que hay cosas que nosotros podemos decir yo estoy bien, pero cuando vamos a la palabra, usted va a orar como David: examíname, Señor, y conoce mis pensamientos y mis caminos. Hazme ver mis errores. Porque si no vamos a la Escritura, sentimos que yo estoy bien, yo soy la crema y la nata, la más ungido, el más ungido. El más ungido es Cristo. Porque esa actitud es del diablo. En el momento que usted se siente mejor que todo, no es nadie más que el Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque el mejor en este lugar se llama Jesucristo. Él es el mejor, el que no tiene pecado, nunca tuvo. Él es. Nosotros somos necesitados de Él. Si Él no me limpia, no seré limpio. Si Él no me levanta, nunca me levantaré. Si Él no me sana, nadie me puede sanar. Yo lo necesito a Él. Aleluya. Oh, a su nombre. Por eso la profesión, hermano, religiosa no es suficiente. Usted puede decir: yo soy cristiano, yo aquí, allá. ¿Qué habla usted cuando no está acá adentro? Y usted, hermano, hermana, si alguien se acerca y empieza con otro rollo, para ti es el mensaje que Dios te advierte que algo anda mal ahí. Apártate de los tales. Eso dice la Escritura. Dios mismo: apártate de los tales. Y usted ahí sigue y ahí sigue. Después usted va a estar llorando. Hay un dicho que dice allá afuera: el que con lobo anda. Entonces algunos también lo saben. En vez de cantar una alabanza, usted va a estar ¡au! Yo nunca he visto unas ovejitas aullando. O somos ovejas o somos lobos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor nos redimió, hermano, aleluya. El Señor redimió ovejas. Tiene oveja. Usted es una oveja de Cristo, no de su servidor. Yo no, Cristo. Él te redimió a ti y a mí. Él es nuestro pastor. A su nombre. Entonces somos ovejas del redil del Señor y Él es nuestro pastor. El príncipe de los pastores es Él, el dueño y Señor de todo. Entonces somos ovejas. Pero leímos en Hechos: en medio de vosotros entrarán lobos que no perdonarán. Y si tú te juntas con ellos, y ay, qué hermanita, y mira, esto es tan exagerado, al rato usted va a andar aullando también. Y cuando, hermano, usted escuche a alguien aullando allá afuera, porque no aullan en frente del pastor, llamo a los líderes y vamos a ungirlo acá en el altar, para que se haga una oveja por el poder de la sangre de Jesús. Pero allá afuera usted presta oído. Tenga cuidado a quien prestas oído. Estamos hablando de tu salvación, de tu eternidad. La gente puede llenarte de basura, y en el problema, cuando estás hundido, todos se sacuden la mano y te dejan. Y es Cristo el que otra vez va y te saca. Entonces mejor escuchar a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si no está escrito, no le creas.
Hoy en día la gente anda con tanta, ay hermano, que Dios nos ayude. El conocimiento religioso, 3, el conocimiento religioso no es suficiente. Los principales sacerdotes y escribas conocían la Biblia, hermano, hebrea mejor que nosotros. Ellos tenían, hermano, aleluya, la Biblia en el idioma original. Nosotros lo tenemos en español, inglés, se tradujo, pero el original ellos lo tienen. Ellos lo enseñan. El conocimiento, los fariseos interpretaban la ley. La cosa que no se entendía, no estaba claro, ellos lo interpretaban, hermano, y lo enseñaban al pueblo. Conocedores, aleluya, de la escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos podían citar largos pasajes de memoria, hermano, porque conocían. Pero a pesar de su impresionante aprendizaje, ¿qué hicieron? Rechazaron a Cristo. Oh, qué tremendo. Pablo dice: si tú piensas que sabes algo, hazte como que no sabes nada. Y hoy en día hay gente que dice: yo no escucho a nadie, mi relación. Y usted ya sabe que ese es el chamuco. Porque la pregunta de nuestro hermano era: pastor, si este eunuco venía del templo y Dios es soberano, Dios sabe todo, Dios, ¿por qué tenía que usar a Felipe para que suba en el carro para hablarle de Cristo, cuando Dios mismo podía presentársele a él y hablarle y revelársele al eunuco? Buena pregunta. Qué bonito si ustedes hicieran preguntas así entre ustedes y conmigo y con todo. Nos edificaríamos. Algunos hacen preguntas, otros hacen otras preguntas que ni edifica para nada. Y le dije: hermano, buena pregunta. Y la respuesta es esto: Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Dios podía mandar un pájaro, Dios podía hablarle por sueño, Dios podía hacer que el burro hable y le predique, Dios podía usar muchos medios o él mismo. Pero Dios estableció siervos para que predique su palabra y le sirvan a él. Entonces, cuando usted se entrega al Señor, el Señor va a usar tu vida. Porque el Señor sabía que vino. Mira, en la iglesia no entendió nada, porque venía del templo. Leyendo no entendió, pero Dios vio el hambre que había en él y dijo: allá está mi siervo Felipe, a él le doy el privilegio. Nos prueba a ver si somos obedientes o no a dar el mensaje de Dios, no la tuya. A veces nosotros nos hacemos pedazos con cosas nuestras y Dios, ¿por dónde está? Lo que Dios ha hecho es cosa grande. A su nombre. Punto 4. La posición religiosa no es suficiente. La posición religiosa no es suficiente. Esos hombres, los líderes, hermano, los principales sacerdotes, escribas, fariseos, hermano, aún Judas Iscariote, eran líderes, especialmente los otros líderes, hermano, religiosos de la nación. Ellos tenían, hermano, una supervisión espiritual sobre toda la nación de los judíos o del pueblo de Israel. Tenían, hermano, aleluya, una posición de liderazgo tremendo. Pero ellos crucificaron al Salvador. Entonces la posición religiosa, hermano, no es suficiente. Puede uno ser pastor de una iglesia grande o chica. Hermano, puede ser uno un líder de una gran denominación y aún así estar aliado con el enemigo. ¿Por qué o cómo? Traicionando al Señor y a su palabra. ¿Cómo puedo yo traicionar al Señor? No predicando como el Señor dice. No porque se va a ofender, no porque la gente se va a ir, no porque no puedo tocar de ese tema, no porque aquí, no porque allá. Eso es ofender al Señor.
Por eso Jeremías dice: maldito el día que nací, porque tu palabra me ha sido de afrenta. Cada vez que predico y profetizo y hablo, la gente, en vez de acercarse, dice: yo no me voy a acercar. Nadie se salvó, y era un profeta que Dios escogió desde antes de nacer. Y la Biblia no dice que alguien fue salvo por la profecía y la manera que Dios usó al profeta Jeremías. Nadie. Qué duro es que usted predique y predique, y en vez de que la gente se acerque, se vaya y se ofenda. No por eso se va a cambiar el mensaje. Noé dijo: viene un diluvio, y predicó, porque la Biblia dice que fue pregonero de justicia. 120, no puede cambiar el mensaje, porque viene. La iglesia no puede cambiar el mensaje de que el pecado Dios aborrece, que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos esquivar, poner a un lado esos temas, esos mensajes, porque son importantes para la iglesia. Pero hay siervos que se comprometen. Es que si hablamos de pecado suena muy feo, muy duro. Mejor hablemos de prosperidad. Pues se van a quedar con toda su prosperidad aquí, porque yo voy al cielo. Y la Biblia dice que todo lo que se quede en la tierra se va a ser quemado por el fuego. Y esa es la verdad. Entonces estaba compartiendo a mi esposa, yo no voy a dar nombre ni nada, no de aquí tampoco, para que usted crea o piense. Pero un joven que estuvo en la iglesia, después ahí pues los jóvenes tienen mucha prueba, mucha lucha, X cosa, y vienen y aquí allá, y ya no quiso, y ahí andaba entre sí, no, y empezó a trabajar con un pastor. Y el joven tambaleando, pero Dios lo colocó a un lado de un pastor para trabajar con él. Pero al ir al trabajo, el pastor le dice al joven: no me llames pastor en frente de la gente, llámame por mi nombre, yo no soy pastor aquí. Se avergüenza de la posición que Dios le otorgó. Y este joven, en vez de acercarse, ahora se hace la pregunta: ¿qué clase de pastor es este? Sí, tremendo. Y a mi esposa, que aquí está, también una mujer sierva, le dijo a ella antes de casarnos nosotros: por favor, una cosa te pido, no me llames pastora delante de la gente. Eso es avergonzarse de Cristo. Si usted no se avergüenza de decir: yo soy un doctor, o soy constructor, o soy esto, soy la profesión que usted tenga, usted no se avergüenza, dice: no, yo soy. ¿Cuánto más el ser siervo de Cristo? ¿Sabes que este es lo precioso, que nosotros no lo merecemos? Es por gracia. ¿Sabes que no hay precio cuando una alma viene de las tinieblas a la luz de Cristo? Y usted siendo el vaso que Dios usó. ¿Cómo se ha de sentir Felipe, que por él el eunuco regresó su camino gozoso y se bautizó en el agua? Él fue el medio. Dios pudo usar mucho, pero escogió a Felipe para que le hablara. Oh, sayabanda rabo. Y cuando yo escuché eso, me dolió el corazón. También hay hermanos así. Lo ven en el súper, en la tienda, en el mall, mejor se esconde porque me va a decir. Me ha tocado, y hay hermanos que le ha tocado lo mismo. Me escondo porque el pastor va a decir: hermano, que Dios, y todo el mundo va a voltear a ver, que te vean que tú eres hijo del rey. ¿Para qué te avergüenzas?
¿O no estás seguro? Por eso dice Pablo, examínate. No, mejor me escondo. Ahí anda, mira, mira, ¿ya viste el pastor? Ese es el pastor. Y para acá viene. Para acá viene. Y la tienda que está enfrente, usted ni lo quiere entrar, no le gusta lo que vende, pero se mete. Y después me ve el domingo. Pastor, que Dios lo bendiga. Como yo no lo vi, pero Cristo ya lo vio. ¿Cuántos están aquí? Entonces la posición religiosa, hermano, no es suficiente. Ellos tenían una posición muy elevada, pero aún así traicionó al Señor. El ritual religioso no es suficiente. El ritual religioso no es suficiente. Estos hombres estaban a punto de celebrar, hermano, la Pascua. Y después de la Pascua, la fiesta sin levadura, o los panes sin levadura. Hermano, aleluya, estaban ellos a punto y celebraban eso todos los años. Aleluya, porque era un recordatorio de su liberación de Egipto. Aleluya, y de los panes sin levadura le hablaban a ellos, hermano, aleluya, que tenían que vivir sin pecado. Pero aún con todo eso, pensaban asesinar a un hombre inocente. Aún en medio de sus preparativos para su fiesta, estaban por aquí planeando asesinar a un hombre inocente. Es como un mafioso venir a la iglesia y cualquier iglesia y ahí, pero saliendo ya tiene plan a quién va a asesinar. Así también hay cristianos. Puede participar de la Santa Cena, pero salen allá y se llenan de taco de pastor, y taco de líderes, y taco de la iglesia, y mutilan el cuerpo de Cristo. Y salió de la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Ay, como que los tengo pensando. Entonces, el ritual religioso no es suficiente. Hoy tuvimos Santa Cena. Cuando usted salga, empiece a bendecir. Y si va a hablar algo que no, mejor cárguese esos ganchos que allá en los países de uno se usaba para colgar ropa. Aquí yo no los veo porque la máquina los seca, pero allá son para los tendederos, ahí se usaban, cargan unos grandotes y... Porque de la abundancia de aquí, entonces antes que salga acá, ponle. Así cuando lo vea con los ganchos, digo, este ya iba a decir algo que no. Por eso lo tiene. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos, aunque celebraban, hermano, la Pascua, nunca entendieron el mensaje detrás de eso. Usted tiene que entender el mensaje detrás de la Santa Cena. Cada pedazo salió de un pan. Hay un pan verdadero que es Cristo. Y de ese pan comemos todo. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo y come del pan, ¿por qué va a mutilar el cuerpo? Y va a decir que le ama al Señor. El 6, el servicio religioso no es suficiente. El servicio religioso no es suficiente. Los principales sacerdotes y escribas habían dedicado sus vidas, hermano, en los deberes religiosos. Ellos dedicaban su vida, su tiempo en las cosas de Dios. Judas también había servido a Cristo durante 3 años, hermano, y medio, en la capacidad de estar, hermano, lo más cerca posible a Cristo. Y aún estando así, hermano, aleluya,
usted sabe, entregó a su Señor. Judas, los líderes religiosos, es una gran enseñanza, por eso dije es una advertencia, porque ellos servían en la capacidad más cercana posible. Judas había hablado, hermano, con otros discípulos, salió con ellos a predicar, a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, y con todo eso, hermano, nada de eso se le pegó a él. Qué tremendo. Hay gente, hermano, que puede andar con siervos, siervas de Dios, ungidos, y nada le pega a ellos. Sigue siendo el mismo. Una vez me tocó hablar con una persona, él me dijo, yo no ni sabía. Dijo, no, yo por muchos años, parece que más como 10, 12 años o más, yo andaba con los misioneros, le cargaba su bulto, ahí donde llevaba sus Biblias con los evangelistas y con... Pero hermano, nomás cuando me decía, dije, ¿y qué? Porque él estaba, pero yo no, yo nomás pues le ayudaba y aquí y allá, pero yo no me quise comprometer con esto que el otro. Saben, hablan, pero no tienen un compromiso con Dios. Qué tremendo. Entonces el servicio religioso no es suficiente. Traigo escrituras, pero lo voy a dejar ahí. Dos más. La afiliación religiosa no es suficiente. Al igual, los principales sacerdotes y escribas, hermano, eran afiliados en la religión, hermano, aleluya, judía. Se sentían ellos la crema y la nata. ¿Quién iba a ser mejor que ellos? Porque tenían una posición, hermano, privilegiada, por decirlo, hermano, aleluya, muy elevada entre ellos. Y Judas igual, era miembro de los 12. Judas, hermano, conocía personalmente a Pedro, Santiago, Juan y los demás discípulos, hermano, aleluya, sin mencionar a Jesús. Si usted quería, quizás tenía alguna pregunta sobre Pedro, sobre Juan, usted podía acercarse a Judas, porque Judas personalmente era uno de los que tenía acceso entre ellos, porque era uno de ellos. Podía hablarte de la vida de ellos. Pero nada de Juan, nada de Pedro, nada de Jacob, nada de Mateo, nada de Cristo se apegó a él. Y eso es tremendo. Puede haber gente junto a hombres y mujeres de Dios, pero ellos siguen el mal camino y no cambia. No cambia. Por eso, cuando usted escudriña la escritura y usted pide a Dios discernimiento, Dios te hace ver ciertas cosas que a simple vista tú no lo ves. Si el Señor no te abre los ojos espirituales y el entendimiento para orar, alabado sea el nombre del Señor, uno no lo va a ver. Y último, la experiencia religiosa no es suficiente. Judas fue testigo, aún los líderes religiosos, todos, usted ha leído la Biblia, ahí están, todos fueron testigos de ver los milagros de Cristo, las poderosas obras de nuestro Señor Jesucristo. Judas lo vio multiplicar el pan, los peces, dar de comer a esa multitud, caminar sobre el agua, reprender al viento, la tempestad, y aún con todo eso no fue salvo. Aún con todo eso, hermano, aleluya, no fue salvo. Por eso el Señor ponía tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Estos hombres estaban, si vamos a hablar de cerca, tan cerca del Señor, pero a la misma vez tan lejos. Y el problema era su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿De verdad amamos a Dios? La pregunta es, ¿qué haremos o qué harás o qué haces con Jesús? No, nomás voy a la iglesia porque me invitan, pero pues yo nada quiero. Va a llegar un día de la muerte. Va a llegar un día donde vamos a estar delante de Dios. Va a llegar ese día.
Entonces, si para todo tenemos una aseguranza, hermano, en las cosas materiales, el carro, la casa, ¿cuánto más tu vida? Y esa aseguranza no te lo puede dar el hombre, eso te lo da solamente Dios. Para que cuando de esta tierra partamos, sabemos que vamos con Él. Y lo único que Él pide es, dame tu corazón. Él lo puede tomar, pero Él quiere que tú decidas. ¿Usted quiere controlar su vida sin Cristo? Sígalo. Cada vez vas a estar cayendo y tropezando. Pero si dejas que Cristo lo controle, las cosas van a ser diferentes. Vas a disfrutar la paz, el gozo, la seguridad de tu salvación. Vas a reconocer cada día que sin Dios tú no puedes. No porque nos dio el en la mañana, tenemos la tarde segura. La tarde está en las manos del Señor. Estamos aquí hoy todos, pero mañana solamente Dios lo sabe. Entonces, si Él es el único que lo sabe todo, qué mejor poner mi vida, mis planes en sus manos. Porque solamente estamos así seguros. ¿Qué quiere Dios de ti? Tu corazón. No queremos, Pablo dice, no vaya a ser yo heraldo para otros y yo mismo venga a ser descalificado. Es tremendo. Que aquí esté predicando y usted cree, usted se salva y llega al cielo y dice, ¿y dónde está el pastor? El Señor dijo, no lo hizo. Heraldo para otro. Un puente para que el otro llegue a la gloria, pero aquel que está sirviéndose de puente ha sido descalificado por no vivir como Dios manda. Decía nuestro hermano César el viernes predicando, ahora tenemos que regirnos a esto. El mundo se rige bajo otras leyes. El pueblo de Dios se rige bajo las leyes del reino de Dios. Y este es tu manual de vida. Y aun si vivimos conforme a esto, el mundo nada tiene contra ti. Porque las autoridades están y llevan la espada para castigar a aquel que está lo malo. Pero ¿quién va a castigar a alguien que tiene gozo, que tiene paz, que es bondadoso? No, al contrario. De eso se necesitan hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? Ponte de pie en esta tarde. El altar, ese es el pastor, y para acá viene. Para acá viene. Y la tienda que está enfrente, usted ni lo quiere entrar, no le gusta lo que vende, pero se mete. Después me ve el domingo, pastor, que Dios lo bendiga. Como yo no lo vi, pero Cristo ya lo vio. ¿Cuántos están aquí? Entonces la posición religiosa, hermano, no es suficiente. Ellos tenían una posición muy elevado, pero aún así traicionó al Señor. El ritual religioso no es suficiente. El ritual religioso no es suficiente. Estos hombres estaban a punto de celebrar, hermano, la Pascua. Y después de la Pascua, la fiesta sin levadura, o los panes sin levadura. Hermano, aleluya, estaban ellos a punto y celebraban eso todos los años. Aleluya, porque era un recordatorio de su liberación de Egipto. Aleluya, y de los panes sin levadura le hablaban a ellos, hermano, aleluya, que tenían que vivir sin pecado. Pero aún con todo eso, pensaban asesinar a un hombre inocente. Aún en medio de sus preparativos para su fiesta, estaban por aquí planeando asesinar a un hombre inocente. Es como un mafioso venir a la iglesia y cualquier iglesia y ahí, pero saliendo ya tiene plan a quién va a asesinar.
Así también hay cristianos. Puede participar de la Santa Cena, pero salen allá y se llenan de taco de pastor, y taco de líderes, y taco de la iglesia, y mutilan el cuerpo de Cristo. Y salió de la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Ay, como que los tengo pensando. Entonces, el ritual religioso no es suficiente. Hoy tuvimos Santa Cena. Cuando usted salga, empiece a bendecir. Y si va a hablar algo que no, mejor cárguese esos ganchos que allá en los países de uno se usaba para colgar ropa. Aquí yo no los veo porque la máquina los seca, pero allá son para los tendederos, ahí se usaban, cargan unos grandotes porque de la abundancia de aquí. Entonces antes que salga acá, ponle. Así cuando lo vea con los ganchos, digo, este ya iba a decir algo que no. Por eso lo tiene. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos, aunque celebraban, hermano, la Pascua, nunca entendieron el mensaje detrás de eso. Usted tiene que entender el mensaje detrás de la Santa Cena. Cada pedazo salió de un pan. Hay un pan verdadero que es Cristo. Y de ese pan comemos todo. Entonces, si usted es parte del cuerpo de Cristo y come del pan, ¿por qué va a mutilar el cuerpo? Y va a decir que le ama al Señor. El 6, el servicio religioso no es suficiente. El servicio religioso no es suficiente. Los principales sacerdotes y escribas habían dedicado sus vidas, hermano, en los deberes religiosos. Ellos dedicaban su vida, su tiempo en las cosas de Dios. Judas también había servido a Cristo durante 3 años, hermano, y medio, en la capacidad de estar, hermano, lo más cerca posible a Cristo. Y aún estando así, hermano, aleluya, usted sabe, entregó a su Señor. Judas, los líderes religiosos, es una gran enseñanza, por eso dije es una advertencia, porque ellos servían en la capacidad más cercana posible. Judas había hablado, hermano, con otros discípulos, salió con ellos a predicar, a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, y con todo eso, hermano, nada de eso se le pegó a él. Qué tremendo. Hay gente, hermano, que puede andar con siervos, siervas de Dios, ungidos, y nada le pega a ellos. Sigue siendo el mismo. Una vez me tocó hablar con una persona, él me dijo, yo ni sabía. Dijo, no, yo por muchos años, parece que más como 10, 12 años o más, yo andaba con los misioneros, le cargaba su bulto, ahí donde llevaba sus Biblias con los evangelistas y con... Pero hermano, nomás cuando me decía, dije, ¿y qué? Porque él estaba, pero yo no, yo nomás pues le ayudaba y aquí allá, pero yo no me quise comprometer con esto que el otro. Saben, hablan, pero no tienen un compromiso con Dios. Qué tremendo. Entonces el servicio religioso no es suficiente. Traigo escrituras, pero lo voy a dejar ahí. 2 más. La afiliación religiosa no es suficiente. Al igual, los principales sacerdotes y escribas, hermano, eran afiliados en la religión, hermano, aleluya, judía. Se sentían ellos la crema y la nata. ¿Quién iba a ser mejor que ellos?
porque tenían una posición, hermano, privilegiada, por decirlo, hermano, aleluya, muy elevada entre ellos. Y Judas igual, era miembro de los 12. Judas, hermano, conocía personalmente a Pedro, Santiago, Juan y los demás discípulos, hermano, aleluya, sin mencionar a Jesús. Si usted quería, quizás tenía alguna pregunta sobre Pedro, sobre Juan, usted podía acercarse a Judas, porque Judas personalmente era uno de los que tenía acceso entre ellos, porque era uno de ellos. Podía hablarte de la vida de ellos. Pero nada de Juan, nada de Pedro, nada de Jacob, nada de Mateo, nada de Cristo se apegó a él. Y eso es tremendo. Puede haber gente junto a hombres y mujeres de Dios, pero ellos siguen el mal camino y no cambia. No cambia. Por eso, cuando usted escudriña la Escritura y usted pide a Dios discernimiento, Dios te hace ver ciertas cosas que a simple vista tú no lo ves. Si el Señor no te abre los ojos espirituales y el entendimiento para orar, alabado sea el nombre del Señor, uno no lo va a ver. Y último, la experiencia religiosa no es suficiente. Judas fue testigo, aún los líderes religiosos, todos. Usted ha leído la Biblia, ahí están. Todos fueron testigos de ver los milagros de Cristo, las poderosas obras de nuestro Señor Jesucristo. Judas lo vio multiplicar el pan, los peces, dar de comer a esa multitud, caminar sobre el agua, reprender al viento, la tempestad, y aún con todo eso no fue salvo. Aún con todo eso, hermano, aleluya, no fue salvo. Por eso el Señor ponía tan cerca, pero a la misma vez tan lejos. Estos hombres estaban, si vamos a hablar de cerca, tan cerca del Señor, pero a la misma vez tan lejos. Y el problema era su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿De verdad amamos a Dios? La pregunta es, ¿qué haremos o qué harás o qué haces con Jesús? No, nomás voy a la iglesia porque me invitan, pero pues yo nada quiero. Va a llegar un día de la muerte. Va a llegar un día donde vamos a estar delante de Dios. Va a llegar ese día. Entonces, si para todo tenemos una aseguranza, hermano, en las cosas materiales, el carro, la casa, ¿cuánto más tu vida? Y esa aseguranza no te lo puede dar el hombre, eso te lo da solamente Dios. Para que cuando de esta tierra partamos, sabemos que vamos con Él. Y lo único que Él pide es, dame tu corazón. Él lo puede tomar, pero Él quiere que tú decidas. ¿Usted quiere controlar su vida sin Cristo? Sígalo. Cada vez vas a estar cayendo y tropezando. Pero si dejas que Cristo lo controle, las cosas van a ser diferentes. Vas a disfrutar la paz, el gozo, la seguridad de tu salvación. Vas a reconocer cada día que sin Dios tú no puedes. No porque nos dio el en la mañana, tenemos la tarde segura. La tarde está en las manos del Señor. Estamos aquí hoy todos, pero mañana solamente Dios lo sabe. Entonces, si Él es el único que lo sabe todo, qué mejor poner mi vida, mis planes en sus manos. Porque solamente estamos así seguros. ¿Qué quiere Dios de ti? Tu corazón. No queremos, Pablo dice, no vaya a ser yo heraldo para otros y yo mismo venga a ser descalificado. tremendo. Que aquí esté predicando y usted cree, usted se salva,
Y llega al cielo y dice: ¿y dónde está el pastor? El Señor dijo: no lo hizo. Heraldo para otro, un puente para que el otro llegue a la gloria, pero aquel que está sirviéndose de puente ha sido descalificado por no vivir como Dios manda. Decía nuestro hermano César el viernes predicando: ahora tenemos que regirnos a esto. El mundo se rige bajo otras leyes. El pueblo de Dios se rige bajo las leyes del reino de Dios. Y este es tu manual de vida. Y aún si vivimos conforme a esto, el mundo nada tiene contra ti. Porque las autoridades están y llevan la espada para castigar a aquel que está lo malo. Pero ¿quién va a castigar a alguien que tiene gozo, que tiene paz, que es bondadoso? No, al contrario. De eso se necesitan hoy en día. ¿Cuántos alaban a Dios? Ponte de pie en esta tarde.